Cuba vive una nueva ola de protestas. Una ola que no alcanza todavía las proporciones de las que se vivieron en el verano de 2021, pero que se ha reproducido en los últimos días aprovechando mayoritariamente la oscuridad de la noche, acrecentada por los apagones. En las últimas semanas, el servicio de verificación del toque de facto ha contabilizado más de una treintena de protestas en diferentes localidades del país y en su mayoría han sido en el horario de la noche o la madrugada y mediando un corte de electricidad. Esta realidad pudiera llevar a pensar que las protestas cubanas más recientes son exclusivamente contra los apagones. Pero, ¿cuán real es esta afirmación? ¿Realmente las protestas cubanas de las últimas semanas solo tienen que ver con los apagones? Pues yo los invito a que en los próximos minutos me acompañen a analizar este fenómeno, sus causas y las posibles condiciones para su desarrollo. Si nos ven desde Facebook y así lo desean, pueden apoyar nuestro trabajo con el envío de estrellas. Si lo hacen desde YouTube, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas. Igualmente, si entienden que lo que hacemos merece la pena apoyarlo, pues nada, envíennos donaciones puntuales a través de la cuenta de PayPal que les dejamos en la descripción de este video. Si bien la causa más inmediata de la nueva ola de protestas parecen ser los inclementes apagones, la realidad indica que mucha gente también está harta de la oscuridad generalizada que ha impuesto el gobierno del Partido Comunista. Esa es una realidad que parece incontestable y que ha tenido que ser reconocida hasta por el primer secretario del Partido Comunista, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítimo porque están viviendo una situación de afectación, acuden al toque de cazuela, vociferan expresiones en contra de los dirigentes. Algunos aprovechan la ocasión para decir alguna consigna contra la revolución. Otros participan en hechos vandálicos y lanzan piedras, rompen cristales, y con eso no se resuelve la situación que tenemos. Se han vuelto tan comunes los reclamos de la ciudadanía que los gobernantes cubanos han tenido que reconocer que la gente tiene razón y es lógico que esté cansada. Sin embargo, eso no les ha alcanzado para aceptar la forma en la que la gente reclama. Porque parafraseando a un histórico como el general Samuel Rodiles Plana, la presión con ellos no camina. Mire, compañero, yo soy el que responde por todas las ilegalidades de este país, de acuerdo al Consejo de Ministros número 54 y a la orden de Raúl y lo que usted estableció. Y se va a aplicar aquí lo que moral, éticamente, política y revolucionariamente corresponde lo mejor para el país. Porque usted está presionando. No estoy presionando. No estoy presionando. Y está hablando con un revolucionario demostrado. Está claro, pero a mí no me gusta esa presión. Y me muero por esto. Pero yo también me muero de morir por esto. Porque usted es más viejo que esto, porque no me está presionando. Los dueños de Cuba no aguantan ser increpados y mucho menos presionados. ¿Cómo van a tolerar entonces que la gente les exija electricidad en la calle y a golpe de cacerolazos? Que los ofenda y pida además el fin del modelo político que ellos representan. A los dirigentes cubanos no les gusta ser presionados porque tienen sus tiempos, los tiempos de la inmortalidad de la que creen que disfruta la fuerza política a la que pertenecen. Al valorar el ritmo de las transformaciones en curso, no debe perderse de vista el hecho de que en el caso de Cuba jamás puede permitirse la aplicación de las llamadas terapias de choque, frecuentemente empleadas en detrimento de las clases más humildes de la sociedad. Esta premisa, que se corresponde con el principio de que nadie quedará desamparado, condiciona en gran medida la velocidad de la actualización del modelo económico cubano, en lo cual es innegable la influencia de la crisis económica internacional y en particular los efectos del bloqueo económico contra Cuba. Pero el tema aquí no solo está en el tiempo.
está también en la efectividad de las soluciones a la crisis que constantemente propone el poder cubano. La profunda crisis que vive el país y el hartazgo de la gente no se resuelve como pretende Canel con el envío de autoridades locales encartonadas y faltas de carisma a explicar lo mismo que se repite desde el Palacio de la Revolución desde los tiempos de Ñañá Seré y que todos no sabemos de memoria. El bloqueo imperialista es la causa de todos nuestros males. Hay que decir que los principales dirigentes del partido, del gobierno, de las organizaciones de masa, de la administración y de las instituciones están en estrecha relación con la población. Ustedes han visto como por las noches en los barrios están los dirigentes de los municipios, de las provincias, conversando con la gente, explicándole a la gente, tratando de alentar a la gente, dispuestos a explicar, dispuestos a argumentar, dispuestos a aclarar y a apoyar. Cada vez la gente tolera menos la demagogia de los dirigentes cubanos. Si con los dirigentes cubanos la presión no camina, con el pueblo la misma muela de siempre camina cada vez menos. La falta de creatividad del gobierno cubano para salir de la crisis se demuestra no solo con el envío de dirigentes a los barrios, a las improvisadas asambleas de rendición de cuentas de apagón, también se ha sumado la tantas veces empleada paralización forzada de la economía estatal, que desde hace mucho tiempo realmente no necesita que la detengan, porque su parálisis es estructural y permanente. No obstante, el régimen cubano, como otras tantas veces, pretende ahorrar electricidad parando la ya maltrecha economía y además, ante el pedido de algunos, también pretende sortear la crisis, repartiendo equitativamente la miseria y bloqueando el desarrollo del sector privado. Soy un ministro de Economía que llamo a la gente para que pare la actividad económica, en vez de para incentivar que produzca más. Tienes que parar la producción. Y estamos buscando crecimiento económico. No, eso no empata, eso no tiene lógica. Pero es en favor de, tratando de minimizar lo más posible los impactos en la población. Los gobernantes cubanos siempre van a preferir parar la economía para darle más electricidad a la gente en sus casas. Es el mecanismo más certero que han encontrado para intentar enfrentar algo a lo que sí no están dispuestos: los reclamos de la gente en la calle. De cualquier forma, los mismos dirigentes que solo conciben la paralización de la economía como un mecanismo para tener más corriente eléctrica en el sector residencial, pues son los mismos dirigentes que han intentado en más de una oportunidad vender los desastres de la economía cubana como victorias. Para ello siempre han utilizado la infladera, que no es lo mismo que la inflación. Primer trimestre de 2022, la economía tiene un crecimiento del 10,9%. Los esfuerzos del poder cubano demuestran su preocupación e incapacidad para salir de la crisis. En el fondo saben que el sistema ha sobrevivido más de 60 años de desastres económicos, pero difícilmente sobreviva a una revolución social. Una revolución social que, si se produce en el medio del contexto actual, perfectamente pudiese ser catalogada como la revolución de los apagones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la muela encartonada de los gobernantes no funciona? Cuando la paralización de la economía no le ofrece más corriente a la gente, cuando son incapaces de ofrecer alguna esperanza plausible a la ciudadanía, pues sencillo, la protesta se profundiza. Ni el envío de los dirigentes a los barrios, ni la paralización del sector estatal de la economía cubana son soluciones que vayan a sacar al sistema de su crisis estructural. Es la deformación del modelo económico y político cubano y no otra la causa principal de los apagones, del desabastecimiento, del desequilibrio en los niveles de inversión y, en resumen, de la falta de libertades de la gente. Y la gente lo entiende, por eso cada vez con más frecuencia el pongan la corriente pinga ha ido cediendo ante los gritos de libertad. ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos Pero ante el aumento de la protesta y el fallo de las mismas soluciones recicladas y cargadas de apelaciones a una ideología que cada vez es menos sostenible, se reproduce también una característica que sí es esencial al totalitarismo cubano: la represión. El régimen cubano ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas más básicos que hoy enfrenta la gente. La eficiencia ya sabemos que no es lo de ellos. Sin embargo,
sí ha demostrado ser capaz de utilizar con mucha eficacia cualquier medio que esté a su alcance para apagar una situación como la que se produjo el 11J o evitar que se repita. La forma más efectiva que han encontrado siempre para impedir que la gente se rebele es el miedo y la represión, por más que la propaganda se empeñe en negarlo. Estas imágenes son el mejor ejemplo de cómo nuestra institucionalidad responde ante reclamos legítimos de la población. Cero represión y mucho diálogo. Incluso ante un hecho ilegal como cortar una vía tan importante como la autopista nacional e incluso habiéndose puesto en riesgo uno de los más sagrados tesoros de nuestro país, los niños. Ante el aumento de la protesta no existen tesoros preciados para el régimen cubano. Son varios los niños de menos de 18 años que fueron encarcelados o separados de sus familiares por rebelarse contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021. Y fueron niñas las que en la noche del 19 de agosto de 2022 fueron reprimidas violentamente por fuerzas del orden en el municipio camagüeyano de Nuevitas. Niñas que participaban en una de las protestas más grandes y explícitas de esta nueva ola. Niñas que además no tuvieron ningún temor de denunciar lo que vivieron. Para coger preso a mi papá nos tuvieron que dar los policías. Ahí me dieron por aquí, y me viré después y me dieron por aquí. Y yo cogí y le di porque me dieron y me caí y me metieron a mí también. La represión estatal ha ido increciendo a medida que ha aumentado la intensidad y la duración de la protesta social. Ha pasado de una represión selectiva a una represión masiva y descarnada, como ya se había mostrado durante las protestas del 11J. Las madres que cerraron la autopista nacional a principios de agosto por pedir mejoras habitacionales no fueron reprimidas, eso es verdad. Sin embargo, en aquella oportunidad sí fue reprimido Ariel González Font, quien grabó su protesta y la subió a las redes sociales para amplificarla. También fueron reprimidos los padres y madres de los presos políticos que el 1 de agosto de 2022 se manifestaron frente a la Catedral Habanera y exigieron la libertad de sus hijos. Y también habían sido reprimidos previamente varios baracoesos arrestados e imputados por delitos de desorden público luego del cacerolazo que protagonizaron en la ciudad primada el 15 de julio de 2022. A esta represión selectiva que pudo haberse producido en julio, a este intento de diálogo con la gente, pues le ha sobrevenido la militarización y la fuerza. Desde inicios de agosto de 2022, la tolerancia de las fuerzas del orden contra la protesta parece haberse acabado. El día 4 de agosto la policía reprimió violentamente un cacerolazo en la ciudad de Santa Clara. Y la represión desencadenada en Nuevitas contra un pueblo que protestó durante varias noches seguidas puede equipararse perfectamente a la desencadenada en muchos lugares de Cuba después de que Díaz-Canel emitió la orden de combate el 11 de julio de 2021. Niñas y ciudadanos violentados, quienes dejaron constancia de la barbarie a través de sus filmaciones y publicaciones en redes sociales, fueron después apresados e imputados de delitos tan ilustrativos como, por ejemplo, corrupción de menores. El Estado violenta a niñas, pero quienes denuncian la violencia son quienes pagan teóricamente por haberlas corrompido. Esa es una dinámica insostenible y que solo profundiza las justificaciones y los deseos de la gente de protestar. No hay que ser un erudito para entender eso. La gente reacciona ante la represión de sus cercanos. La socialización de la represión produce nuevos disidentes. El 11J lo demostró y la represión más reciente también. Hay reportes de que en Nuevita la gente de Pastelillo evitó que la policía detuviera a jóvenes a son de piedras. Esa es una espiral de violencia que es irreversible y que entre otras cosas se produce por la sordera del régimen y por el uso de la violencia estatal y la solicitud de resistencia como única opción posible para una ciudadanía que está hastiada y que quiere un cambio, y que está dispuesta a decirlo en voz alta y en la calle y ya no solo en el interior de sus casas. Pero ante esta realidad, el poder cubano y quienes les apoyan prefieren reaccionar construyendo una realidad paralela, una realidad que niega lo que viven los cubanos y que apela a la publicación de fotos, de imágenes que demuestran tranquilidad en pueblos que todos sabemos que arden en silencio. Imágenes que hablan de manipulaciones, de orquestaciones desde el exterior. En fin, los mismos discursos gubernamentales que hablan de un país y de una tranquilidad que todos sabemos que no existe, pues está en ebullición. Discursos gubernamentales que son sostenidos por un aparato de propaganda que pretende continuar apelando a una épica y una simbología que va perdiendo arraigo entre la gente a pasos agigantados. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo lo conducimos revolucionariamente. Yo creo que cuando nosotros entendamos que el descontento lo podemos conducir revolucionariamente, vamos a contar con una fuerza transformadora sin dudas extraordinaria y vamos a dejar de regalarle un vacío a la agenda opositora de derecha contrarrevolucionaria, proimperialista, que sencillamente construye consignas
y agendas para llenar ese vacío de descontento, para llenar esa necesidad de la gente de inspirarse o nombrar su lucha de alguna determinada manera. Cuando nosotros entendamos que defender la revolución también significa combatir todo tipo de arbitrariedad y que eso también significa hacerlo por la revolución, pues yo creo que vamos a dar un paso superior. Yo creo que quienes piensan como Luis Emilio Aybar viven de espaldas a la realidad cubana y se apertrechan en la falta de ejercicios democráticos reales, de sondeos creíbles, de elecciones transparentes y libres para seguir vendiendo la idea de que la mayoría de los cubanos consideran que lo que nos toca es continuar resistiendo creativamente porque ciertamente existe alguna posibilidad de revertir el desastre que vive el país desde hace décadas dentro de los marcos establecidos por el poder burocratizado de un partido político, el comunista. Las contramarchas no son mecanismos de participación y democracia. No puede medirse lo que la gente piensa y quiere comparando el número de participantes en una protesta antigubernamental con el número de participantes en un acto de respuesta y reafirmación revolucionaria. Es sencillo. El primero, el acto antigubernamental, es reprimido por el poder y el segundo es un instrumento del poder que no solo cuenta con la venia de este, sino también con los recursos de todos nosotros. En cualquier caso, la ola de protestas más recientes lo que demuestra es que los teóricos mecanismos de participación popular, los órganos del poder popular y todo ese entramado que se ofrece por algunos como rescatable es completamente improcedente e improductivo. La protesta existe y se acrecienta porque la gente que está saliendo a la calle no tiene otra forma de lograr que el modelo que entienden como responsable de su precariedad cambie. Demuestra que hay un sector cada vez más amplio y decidido de la ciudadanía cubana que está siendo excluido y además reprimido. A la gente hay que dejarlos decidir no solo si quieren resistir, sino junto a quién hacerlo. Pero eso no lo quiere el Partido Comunista, que considera que solo son ellos los capaces de dirigir y acompañar el futuro del pueblo cubano. Por eso se empeña en construir una retórica que termina muchas veces siendo contradictoria. Hay una larga tradición en Cuba de protestas. El pueblo cubano, con mayor o menor intensidad, según las circunstancias, se ha caracterizado por exteriorizar su sentir a través de manifestaciones. Nuestra Constitución regula hoy ese derecho ciudadano, siempre que se ejerza con respeto a la ley y al orden público, y siempre que tengan un carácter pacífico y no pretendan atentar contra el sistema que democráticamente elegimos los cubanos en el referendo de 2019. Es contradictorio afirmar que existe un derecho a la manifestación cuando se limita solo a manifestaciones de apoyo al sistema político que hoy en Cuba mucha gente aborrece. Los afilados y profundos comentarios de los voceros del régimen cubano lo que nos dicen es que ellos creen que los gusanos, los opositores al socialismo que dicen ellos están defendiendo, no tienen derecho a protestar y manifestarse. O sea, que ellos entienden que no existe un derecho de la gente a protestar contra el sistema, sino por el contrario, lo que existe es un derecho del sistema a reprimir a todos los que quieran cambiarlo. Mientras esa realidad persiste, es de esperar que la gente que no come muela, que no come mística, que necesita corriente, agua, servicios básicos, medicinas, libertades, continúe protestando. A fin de cuentas, esas fueron las mismas cosas por las que la ciudadanía se lanzó a la calle en julio de 2021 y hoy tiene mucho más en falta. Por ende, es de esperar también que los calderos que hoy suenan en la oscuridad del apagón sigan sonando mañana si milagrosamente la crisis energética se soluciona temporalmente. La gente le ha cogido el gusto a la protesta. En cualquier caso, ya sea a golpe de calderos o a viva voz, nosotros seguiremos acompañando el día a día de la sociedad cubana y sus esfuerzos por alcanzar derechos y libertades. Recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas en Facebook, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o enviándonos, si así lo consideras, una donación a través de la cuenta de PayPal que te dejamos en el copy del video. Nos vemos en la próxima entrega para seguir con otro desmonte.